La historia de la Iglesia antigua entre los años 313 y 590 está marcada por unas transformaciones profundas, tanto a nivel teológico como político. A continuación, algunos de los hechos principales de esta etapa de la Iglesia antigua. El Edicto de Milán, promulgado en el año 313, fue un decreto decisivo en la historia del cristianismo y del Imperio Romano. Firmado por los emperadores Constantino I, gobernante de la parte occidental del imperio, y Licinio, gobernante de la otra parte, de la parte oriental, marcó el fin de las persecuciones oficiales contra los cristianos y otorgó libertad religiosa en todo el imperio. Aunque no fue el primer intento de promover la tolerancia religiosa, su impacto sí fue más duradero y transformador. ¿Cuál es el contexto en que se promulgó? Antes del Edicto de Milán, los cristianos habían sufrido persecuciones intermitentes desde el siglo I. Durante el reinado del emperador Diocleciano 313 y 311, se desató una de las más severas oleadas de represión contra los cristianos, conocida como la Gran Persecución. Esta fue la última gran persecución antes del edicto y se caracterizó por la destrucción de iglesias, la confiscación de textos sagrados y la ejecución de numerosos cristianos, mártires. Cuando Constantino ascendió al poder, fue testigo de un cambio cultural y religioso. Tras vencer a Magencio en la batalla del puente Milvio en el 312, Constantino atribuyó su victoria a la intervención divina del Dios cristiano. La leyenda de que el emperador Constantino vio la señal de la cruz antes de la batalla del puente Milvio en el año 312 es una historia famosa, pero tiene versiones variadas. Según el historiador Eusebio de Cesarea, Constantino tuvo una visión antes de la batalla en la que se vio una gran cruz en el cielo, acompañado por las palabras Inoc signo vincis, con este signo vencerás. Esa visión fue interpretada como un mensaje divino y llevó a Constantino a adoptar el símbolo cristiano, el de la cruz, en los escudos de sus soldados. ¿Cuál es el contenido del Edicto de Milán? Aunque el texto original del edicto no ha sobrevivido, los historiadores han reconstruido su contenido a partir de fuentes secundarias, como el historiador Eusebio de Cesarea ya comentado y el escritor Lactancio. El edicto establecía, primero, libertad religiosa para todos. Segundo, devolución de propiedades. Tercero, fin de la persecución. Aunque el edicto no convertía el cristianismo en la religión oficial del imperio, eso sucedería más tarde con el edicto de Tesalónica en el 380, sí sentó las bases para el patrocinio y apoyo estatal al cristianismo que se consolidaría en los años siguientes. Fin de la persecución. El edicto marcó el fin de los siglos de persecución intermitente contra los cristianos. Por primera vez, los cristianos podían practicar su fe de manera pública y construir iglesias sin temor a represalias. Esta libertad de culto permitió que el cristianismo creciera y se expandiera con mayor rapidez. Segundo, legalización del cristianismo. Aunque el cristianismo no fue oficialmente proclamado como la religión del Imperio Romano, el edicto lo colocó en una posición de igualdad frente a otras religiones paganas. Esto pues permitió que la religión cristiana saliera de la clandestinidad y comenzara a influir en la cultura, en la política y en la sociedad romanas.
Tercero, la consolidación de la iglesia. Al devolver las propiedades confiscadas, el edicto permitió a la iglesia recuperar su infraestructura y recursos, lo que contribuyó a su fortalecimiento institucional. Este hecho del fortalecimiento fue clave para el desarrollo de una jerarquía eclesiástica organizada y de mayor influencia política en el imperio. Cuarto, la transformación cultural del imperio. El edicto fue uno de los primeros pasos en la transformación del Imperio Romano de un estado predominantemente pagano a uno cristiano. A lo largo del siglo IV, bajo el liderazgo de emperadores como Constantino y Teodosio I, el cristianismo pasaría a ocupar un lugar central en la vida política romana. Esto culminaría en el edicto de Tesalónica en el año 380, que convirtió al cristianismo niceno en la religión oficial del imperio. Quinto, alianza entre el poder político y religioso. El edicto de Milán marcó el inicio de una relación muy cercana entre el trono imperial y la iglesia cristiana. Constantino, en particular, desempeñó un papel activo en los asuntos eclesiásticos, convocando el primer concilio de Nicea en el 325, donde se definieron aspectos claves de la doctrina cristiana. Esta alianza entre el poder político y la iglesia sería una característica fundamental del Imperio bizantino y de la cristiandad en Europa durante la Edad Media. Sexto, la difusión del cristianismo en el imperio. A medida que la persecución cesó, el cristianismo comenzó a difundirse más rápidamente entre las distintas clases sociales y regiones del imperio. La libertad religiosa permitió la conversión de nuevos creyentes, desde ciudadanos comunes hasta miembros de la élite romana. Otro hecho importante en esta etapa, el Concilio de Nicea, considerado como el primer concilio de Nicea, que fue un evento fundamental en la historia del cristianismo, celebrado en el año 325 en la ciudad de Nicea, hoy Iznik, en Turquía, bajo el patrocinio del emperador Constantino I. Fue el primer concilio ecuménico general o universal de la Iglesia, donde se reunieron obispos de todo el Imperio Romano para resolver disputas teológicas, principalmente en torno a la naturaleza de Cristo y su relación con Dios Padre. Este concilio no solo tuvo un impacto profundo en la definición de la doctrina cristiana, sino que también consolidó la creciente influencia de la Iglesia en el Imperio Romano. ¿Cuál fue el contexto? En el siglo IV el cristianismo estaba creciendo rápidamente, pues tras la legalización que otorgó el edicto de Milán en el 313. Sin embargo, el crecimiento de la Iglesia también trajo divisiones teológicas. Una de las más significativas era la controversia arriana, una herejía que negaba la plena divinidad de Jesucristo. El arrianismo, promovido por Arrio, un presbítero de Alejandría, enseñaba que Cristo era una criatura creada por Dios Padre y por lo tanto no era coeterno ni consustancial con Él. Esto significaba que, según Arrio, Cristo era inferior a Dios Padre. Esta enseñanza contradecía las creencias de muchos obispos, especialmente en Alejandría, que afirmaban que Cristo era completamente divino y consustancial con el Padre. El conflicto entre los seguidores de Arrio y los obispos ortodoxos, liderados por Atanasio de Alejandría,
amenazaba con dividir a la iglesia y causar inestabilidad en el imperio. Entonces, Constantino, que veía el cristianismo como un factor unificador del imperio romano, intervino para convocar el concilio y resolver la disputa. El concilio entonces de Nicea se reunió a más de 300 obispos de todo el imperio romano, incluyendo regiones tan distantes como Siria, Egipto, Grecia, Asia Menor y el imperio occidental. El emperador Constantino no solo convocó el concilio, sino que también presidió las sesiones iniciales, lo que refleja su interés en los asuntos religiosos y su deseo de unificar la iglesia. Temas claves discutidos en el concilio: la naturaleza de Cristo, cristología, y la controversia arriana. Arrio argumentaba que Cristo, siendo el Hijo de Dios, fue creado por el Padre y por tanto no era coeterno con él. Según Arrio, hubo un tiempo en que el Hijo no existía, lo que implicaba que Cristo no compartía completamente la divinidad del Padre. Para resolver la controversia, el concilio formuló lo que hoy conocemos como el Credo Niceno, una declaración de fe que afirmaba la plena divinidad de Cristo. El credo establecía que Jesucristo es el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre. Este credo se convirtió en la base doctrinal del cristianismo ortodoxo. El uso de la palabra homoousios, consustancial, fue clave, ya que rechazaba explícitamente las ideas arrianas y afirmaba que Cristo es de la misma naturaleza que Dios Padre. La fecha de la Pascua. Además de la controversia arriana, el concilio también abordó otras cuestiones, como la fecha de la celebración de la Pascua. Antes del concilio, las diferentes comunidades cristianas celebraban la Pascua en diferentes fechas. El concilio de Nicea decretó cómo debía establecerse la fecha de celebración de la Pascua. Cuarto, organización eclesiástica. El concilio también abordó cuestiones relativas a la estructura y jerarquía de la iglesia. Se discutió la autoridad de los obispos y el papel de la sede, importante como Roma, Alejandría y Antioquía. Cánones disciplinarios. El concilio estableció varios cánones o normas disciplinarias para guiar el comportamiento de los clérigos y la administración de la iglesia. Algunos de estos trataban temas como la reordenación de los clérigos que habían caído en herejía y las relaciones entre las iglesias de diferentes regiones del imperio, del mundo. Durante el periodo que estamos considerando, se llevaron a cabo otros concilios muy importantes, además del de Nicea, que ya vimos, como el concilio de Constantinopla en 381, que reafirmó el credo niceno y condenó las herejías arrianas. Y el de Éfeso en el año 431, que abordó la controversia nestoriana sobre la naturaleza de Cristo. Otro hecho importante fue la caída del Imperio Romano de Occidente. Esto no supuso el fin del cristianismo, que siguió siendo una fuerza cultural y espiritual muy importante. De hecho, la Iglesia asumió en muchos casos un papel estabilizador en medio del colapso de la autoridad civil.
La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo fue un proceso largo y complejo que no puede atribuirse a una sola causa. A continuación se mencionan las principales causas. División del imperio. La decisión del emperador Teodosio I en el 395 de dividir el imperio entre sus dos hijos, en el imperio de Oriente bizantino y el imperio de Occidente, debilitó a Roma. Mientras que el imperio de Oriente se mantuvo más o menos estable y sobrevivió casi 1000 años más, el de Occidente quedó vulnerable a los ataques externos y a la fragmentación interna. Otros hechos de resaltar en esta etapa son el papado León I, en el año 440-461, conocido como León el Grande. Fue un papa influyente que defendió la primacía del obispo de Roma sobre los otros patriarcas y jugó un papel clave en la definición de la doctrina cristológica en el Concilio de Calcedonia en el 451. El monasticismo. A partir del siglo IV, el movimiento monástico comenzó a expandirse con figuras como San Antonio de Abad y San Basilio en Oriente y San Benito en Occidente. San Benito fundó la orden benedictina, cuya regla monástica tuvo un impacto duradero en la vida religiosa europea. El papado de Gregorio I, en el año 590. Gregorio I, conocido como Gregorio el Grande, fue un papa decisivo que fortaleció el poder y la influencia de la Iglesia en un momento de transición. Gregorio también promovió el monasticismo y el envío de misiones a los pueblos anglosajones. En resumen, este período que estamos estudiando, el de la historia antigua, marca la consolidación del cristianismo como la religión dominante en Europa y el inicio del crecimiento de la autoridad papal, que será crucial en los siglos siguientes. Hasta una próxima oportunidad. Paz y bien.